Claudia Sheinbaum como presidenta, que sin ningún atributo que merezca que sea elegida como presidenta, salvo que la ha lanzado López Obrador, el rey del populismo, cuya, cuya figura fue suficiente para conseguir que se votara a Claudia Sheinbaum, una absoluta desconocida, una persona sin proyecto, una persona sin imagen, una persona sin ningún historial trascendente, salvo porque se ha escaqueado, se ha salido, ha hurtado el cuerpo a cuestiones que, estando bajo su responsabilidad, costaron vidas, como los accidentes en el metro en México. Esto es el triunfo, por supuesto, del sector más de la izquierda revolucionaria en México, de la izquierda leninista, porque primero que nada ella pertenece a esta izquierda, pero por otro lado pertenece a ella como, como un elemento no precisamente decisorio, sino se le siente y se le ve como alguien que está haciendo lo que un grupo de personas determinadas que conforman su camarilla inmediata están proponiendo, sugiriendo o estableciendo como el camino correcto para México, ¿no?